Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. El orden jurídico siempre debería haber tenido al ser humano como centro y objeto de su preocupación y de su protección. Afortunadamente, en los últimos siglos, pero en el caso de México, en los últimos años, la protección y el respeto a los derechos humanos ha tomado una importancia relevantísima. Y para conversar sobre este tema, he invitado en esta ocasión a una persona que me parece más que adecuada para conversar sobre este tema. Me refiero al maestro Miguel Espinosa Cid. El maestro Miguel Espinosa Cid obtuvo su licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sonora, allá en Hermosillo, Sonora. Posteriormente hizo una maestría en criminología en la Universidad de la Mar, en la prestigiosa Universidad de la Mar, allá en Beaumont, Texas, y actualmente es candidato al doctorado en Derecho por la Universidad de Monterrey. A mí me parece muy importante hacer notar que la disciplina intelectual de Miguel se vio especialmente reflejada y revelada durante los años en los que él trabajó en el Congreso de Sonora, haciendo resúmenes con respecto a las iniciativas de reforma constitucional que debería aprobar el Congreso de Sonora o rechazar eventualmente. Actualmente es inspector administrativo de la Visitaduría Jurídica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y es de hacerse notar que es miembro del Consejo Académico del Poder Judicial del Estado. Miguel, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos, y a mí me gustaría que tú, con esa amplia experiencia profesional y académica que has adquirido a lo largo de los años, me puedas hacer el favor de conversarme un poco sobre el desarrollo de los derechos humanos en México. Muchas gracias, Carlos. Antes que nada, agradecerte por la invitación, por el tiempo y tu tiempo y tus palabras, ¿no? Mira, la cuestión de los derechos humanos a mí me resulta muy interesante porque no hay una civilización en la historia de la humanidad que no tenga al menos un cuerpo jurídico o su equivalente que constituye un catálogo mínimo de respaldo de los ciudadanos frente al poder del rey o del Estado. Tú te vas, por ejemplo, a civilizaciones allá de Mesopotamia y encontrarás, seguro habrás oído hablar del Código de Hammurabi. Bueno, esos eran los primeros intentos de codificar las prerrogativas y derechos que tenían los ciudadanos y que eran necesarios, por una parte, para frenar el ejercicio abusivo de los gobernantes, pero también para sentar las bases de convivencia ordenada y pacífica entre los que vivían ahí. Algo interesante que a mí me resulta, como te comentaba, es que no solo que no ha habido una civilización que no tenga este tipo de protecciones, sino que estas han ido evolucionando.
Hay quienes, algunos teóricos lo mencionan como si fueran generaciones de derechos humanos. Sin embargo, hay quienes diferimos de que sean conceptualizados de esa manera. ¿Por qué? Porque hablar de generación de derechos humanos significaría que son secuenciales y que además han sido momento histórico específico tras momento histórico. Es decir, los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, los bisnietos, etc. No son así los derechos humanos. Sí, el símil es francamente poco afortunado. Así es. Trata de explicar una realidad, pero realmente la metáfora resulta, además de insuficiente, francamente inadecuada. Exactamente, y no hay problema, porque mira, en la medida en que facilita perderle un poco el miedo a lo que es el estudio de los derechos humanos, está bien, pero no quedarnos con la idea de que ha habido generaciones de derechos humanos, sino mejor estudiar los derechos humanos desde diferentes cánones de interpretación. ¿A qué me refiero con cánones? Son los filtros o las líneas de interpretación que se utilizan para poder entender el concepto o el significado que algo tiene. Existen de muchos tipos, por ejemplo el canon histórico, que es el que a mí me fascina, ¿no? ¿Por qué? Porque se encarga de hacer un análisis del momento histórico en el que fue creada la norma de derechos humanos. Lo comentábamos antes de iniciar la grabación del programa, por ejemplo en el caso de la prohibición absoluta de la esclavitud, que es una de las cláusulas pétreas que tiene nuestra Constitución. Dirán ustedes, bueno, ahorita nos resulta más que evidente que se prohíba la esclavitud. ¿Para qué ponerlo en la Constitución? Si es obvio que no puedes esclavizar a otra persona. Sí, pero si nos vamos al momento histórico en el que se decidió plasmarlo en un documento tan importante como era la cúspide del triunfo de los insurgentes revolucionarios, te das cuenta de que ellos vieron la necesidad, porque en otros países todavía estaba legalizada la esclavitud, había la necesidad de crear una isla de libertad aquí en nuestro país, a donde llegaron personas de otras regiones del mundo a liberarse. Entonces, no se ven y no se entienden si no es a la luz del momento histórico en el que se crea. Y digamos, parecería muy evidente si es que vives en México, pero en términos históricos el apartheid no está tan lejos de nosotros. Y es una Claro que no. situación de auténtica discriminación horrorosa a partir del color de la piel, claramente a partir del color de la piel que se vivía día a día. Es decir, parece que la cuestión de los derechos humanos está muy relacionada con el sufrimiento de los pueblos. Sí, porque como te comentaba, inicialmente los derechos humanos han sido creados como un freno ante el avasallador poder que tienen los gobernantes. ¿Sí? Eventualmente, o la nueva concepción que tienen de los derechos humanos es que son herramientas que te permiten maximizar tu potencial como individuo. Por ejemplo, el derecho a las telecomunicaciones, el derecho a la privacidad, el derecho a la protección de los datos personales, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al agua potable. O sea, ya no son mecanismos de protección de lo más básico que tenemos como individuo, como es la libertad, sino que ahora son vistos también como instrumentos que nos permiten potencializar todas nuestras capacidades y lograr ser el mejor Homo sapiens sapiens que pueda haber. Porque esa es otra característica de los derechos humanos, que el único requisito que necesitas es ser un individuo de la especie humana para poder gozar de ellos. No más, no más. Así. Tan claro como eso son los derechos humanos. Entonces, este aspecto al que tú te refieres, al hablar de cánones de interpretación, son criterios que la sociedad ha ido desarrollando para reconocer este aspecto de la dignidad fundamental del ser humano, o son criterios que han ido desarrollando los juristas para entender y explicar este tema central que es la dignidad humana. En efecto, son estrategias de interpretación que se han creado con el objetivo de hacer más entendible y de que puedan transmitirse de una manera más efectiva el conocimiento de los derechos humanos. Porque mira, en materia, nosotros los abogados nos enfrentamos ante esa situación todo el tiempo. Un canon de interpretación de los derechos humanos que a mí me encanta explicar siempre es el canon semántico. Tú dime en qué otra
en qué otra línea o campo de conocimiento se pueden hacer comentarios como el uso y disfrute de la cosa sin que le cause risa a alguien? Porque nosotros sabemos que se trata de una figura de derecho civil. Entonces, el significado que tienen las palabras es muy importante para el derecho y para los derechos humanos, porque en nuestro mundo jurídico, una misma palabra puede tener distintos significados. Por ejemplo, vete a la palabra lesión en materia civil. Significa la pérdida de valor de una cosa. ¿Sí? Vale tanto, le ocurre algo y ahora vale menos. Y esa misma palabra lesión, tú te la llevas al mundo del derecho penal y ahora significa un deterioro en la salud producido por una causa externa. Es la misma palabra. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A saber que las palabras tienen significado y que también tienen una fuerza detrás de ellas. Velo tú en los casos, por ejemplo, en el que fue sentenciado en México por la Corte Interamericana, cómo se ordenó que se eliminara todo el lenguaje ofensivo en contra de las víctimas, porque el caso inicialmente se llamaba Muertas de Juárez. Así se dio a conocer el caso Campo Algodonero contra México. Entonces dijeron, no puedes utilizar esas palabras porque las palabras tienen un significado y un poder detrás de ellas. Sí, realmente un poder destructivo y dañino, ¿verdad? En efecto, sí. Por eso, si te fijas, es que en las sentencias de la Corte, no nada más de la Corte Interamericana, incluso también se ha utilizado recientemente en las Cortes, en la Suprema Corte de Justicia, en las sentencias de amparo que se dictan, que vaya esa reparación cuidando siempre el uso del lenguaje. O sea, las palabras tienen un significado y una fuerza detrás de ellas que puede afectar o puede mejorar. Entonces, por eso es que se deben de ser muy cuidadosos con el uso del lenguaje. Aunque de pronto, a pesar de la gran efervescencia que hay hoy día por la protección y reconocimiento de los derechos humanos, de pronto tiene uno la impresión de que México ha llegado tarde a este movimiento. Sí, se entiende esta percepción. Si tú lo ves a la luz de las reformas constitucionales que se han dado, en específico a los primeros 29 artículos de la Constitución, en donde se determinó que ahí van a quedar lo que antes se llamaban garantías individuales, que hoy sabemos que son derechos humanos y sus garantías. Estos, desde el 17, por ahí hasta el 60, no se tocaron, permanecieron intocados y un diagnóstico que hizo el alto comisionado de las Naciones Unidas es que, en efecto, por la falta de reformas, los derechos humanos, su interpretación y su protección en el sistema jurídico mexicano se había petrificado. De tal manera que eso eventualmente daría lugar a que se hiciera una transformación así revolucionaria de los derechos humanos que se vio plasmado en el 2011 en la gran reforma de derechos humanos, que es la que impulsó significativamente el respeto de los derechos humanos, no solo la concepción generalizada que se tenía de que servía para unos cuantos, sino que también funcionaba para proteger colectivos de toda índole, de grupos, particularmente de grupos vulnerables, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, nuestros hermanos migrantes, las personas que pertenecen a la comunidad de la diversidad sexual, las personas los campesinos, los indígenas, etcétera, ¿no? Sí, inclusive los pobres y los ignorantes, porque también son categorías vulnerables de las que se puede abusar por su falta de medios o por su falta de conocimientos. Y en este sentido, a mí me parece que también sería relevante hacer notar cómo la efervescencia de una idea se va permeando en el derecho a través de los años, porque aunque la gran reforma queda cristalizada en el 2011, realmente desde principios de los 90 ya había un reconocimiento institucional incipiente a través de adoptar figuras como la del ombudsman escandinavo, particularmente a través de las comisiones de derechos humanos. Tú me ayudarás a desarrollar este tema
y luego los casos de la Corte Interamericana. Cuéntame, por favor. Sí, aquí lo interesante que a mí me resulta destacar es como en el 90 se crea la Comisión de Derechos Humanos, pero aparece como un programa de gobierno, ¿sí? Como han ocurrido y aparecido tantísimos programas de gobierno que al fin del sexenio del Ejecutivo en turno desaparecen, ¿no? No vamos a mencionar ahorita ninguno, pero todo el mundo sabe cuáles son esos programas. Pero aquí lo interesante es que esa figura del ombudsman, que a su vez, bueno, la figura de la Comisión de Derechos Humanos, en el 92 se constitucionalizó. ¿Por qué? Porque nuestra constitución tiene una característica muy interesante. Es una constitución de corte rígido o de tipo rígido. Es decir, para agregarle o para quitarle o para moverlo, se necesita de un procedimiento legislativo extraordinario, es decir, las dos cámaras con mayoría calificada, la promulgación del presidente, pero también la aprobación de la mitad más uno de las legislaturas de los estados. Por eso que las iniciativas una vez aprobadas por el Senado se envían a las legislaturas locales para que se voten y para ver si el resto de las entidades federativas están de acuerdo con esa reforma. Entonces, si te fijas, no es un procedimiento, digamos, tan fácil como para meterle mano a la Constitución y cambiarla. Esto generó que a sabiendas de esta característica de la Constitución, que es de corte rígido, la de nosotros, se genera la oportunidad de que se cristalice o de que se integre a la Constitución la figura de la Comisión de Derechos Humanos en 1992, de tal manera que si hubiera un cambio de gobierno que decidiera quitarla, pues no le iba a resultar tan fácil. ¿Por qué? Porque se requiere de un procedimiento extraordinario para poderla quitar de la Constitución, ¿sí? Entonces, esta figura de derechos humanos, o las comisiones de derechos humanos, originalmente su labor era percibida como únicamente una institución de gobierno que se encargaba de proteger delincuentes. En los 90 tú pregúntale a cualquier persona que haya crecido en los 90 y te van a decir que esa era la concepción o la idea que se tenía de las comisiones de derechos humanos y han hecho de entidades poco efectivas, ¿verdad? Y débiles, decían, porque lo más que podían llegar era a emitir recomendaciones, ¿sí? O sea, opiniones, y como tales pues no son vinculantes. Hasta la fecha, una de las características que tienen las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos es que siguen siendo recomendaciones, pero en el 2011 se les dotó de una fuerza moral, digamos, en la cual se le dice a la autoridad que se considera responsable de violar derechos humanos que si no va a cumplir con esa recomendación, se tiene que pronunciar en el por qué no la va a cumplir. Y eso pues ya es más difícil que una autoridad diga, pues no la quiero cumplir nada más porque no quiero, o tendrá que explicar por qué no le es posible. Entonces, no la pueden equiparar a una sentencia porque no lo es, pero sí es un pronunciamiento del cual la autoridad, si no la va a cumplir, tendrá que pronunciar. Entonces, de los motivos de por qué no la puede cumplir. Entonces, ahí está la fuerza de las recomendaciones de derechos humanos. Es una labor titánica la que han hecho las comisiones estatales y la Nacional de Derechos Humanos en ir impulsando y evolucionando de tal manera que se pueda reconocer que hoy por hoy son instituciones que no únicamente protegen a personas acusadas de delitos, sino que también protegen a personas de comunidades vulnerables, personas, a los niños, tienen programas de los derechos de los niños, de las personas adultas mayores, de las personas que están en asesoría jurídica, en todas las materias, etcétera. O sea, entonces te das cuenta de cómo se fue fortaleciendo la figura de estos garantes de los derechos humanos que están plasmados en la Constitución. Y francamente, cualquier persona que sienta que sus derechos humanos, sus derechos fundamentales han sido vulnerados, puede recurrir a estas comisiones porque, como tú dices, los abusos de la autoridad son frecuentes y parece que en la historia ha sido concomitante con su propia naturaleza. Pero me llama la atención que tú indicas correctamente
que la evolución de los derechos humanos está íntimamente relacionada a historias de sufrimiento. Y me parece importante hacer notar que la reforma constitucional de 2011 va precedida de un gran esfuerzo intelectual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar cuáles eran las obligaciones que debía cumplimentar en función del famoso caso Radilla, porque el caso Radilla es anterior a la reforma de 2011. Cuéntame un poco cómo influye este caso Radilla, cómo influyó para llegar a la reforma de 2011 y posteriormente ver cómo han seguido evolucionando las cosas. Sí, para poder explicar la trascendencia que tuvo este caso, aquí es muy importante indicar dos fenómenos muy interesantes que ocurrieron en la década de los 90 en México. Primero de ellos fue que llegó el Internet a nuestro país de manera masificada. Y tú dirás, bueno, ¿y eso qué? Bueno, muy importante. Tú recordarás, Carlos, que yo también, no me excluyo, que cuando nosotros queríamos consultar los criterios de interpretación de la Suprema Corte de Justicia, utilizábamos unos CDs que se llamaban JUS, que primero costaban un dineral y luego se fueron abaratando, etcétera, de tal manera que todos los que estudiamos en los 80s, los 90s, perdón, era nuestro pan de cada y día. Y anteriormente libros impresos que llegaban allá de vez en cuando, ¿verdad? Que también costaban carísimo. Cuando llegaban, y lo mismo con los tratados internacionales, que siempre han sido fuente de obligaciones en materia de derechos humanos. Entonces, con la llegada del Internet en la década de los 90, generó que los derechos humanos y su conocimiento y difusión se masificaran. Eso fue lo primero. Y la transparencia, naturalmente. Nos empezamos a dar cuenta como nación de que habían incluso derechos humanos que ni siquiera teníamos nosotros, no obstante que éramos individuos de la especie humana. Ese fue el gran aporte que hizo el Internet. Y el segundo, que es más evidente, que es en el 98 nos empezamos a someter a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esto, como tú bien mencionas, daría lugar a que eventualmente surgiera el caso Radilla Pacheco. ¿Cuál es la trascendencia de este caso? Dentro de los múltiples aportes que se dan es que el tope de interpretación de las normas de derechos humanos ya no llegaba hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí? Ahora había un órgano supranacional, internacional, que también podía interpretar y determinar y pronunciarse respecto de si había ocurrido o no una violación de derechos humanos. Ese yo pienso que es el gran aporte que hace este caso, a decir, no solo en el tope de lo nacional se puede acceder a la justicia, todavía te puedes ir al ámbito internacional y reclamarla y desde lo internacional atraerlo y poderlo aplicar en nuestro país. Esa es la fuerza de pertenecer a esa convención en materia de derechos humanos. Sí, porque francamente esto viene a causar un auténtico cambio de paradigma que primero se consagra en la Constitución, pero que después permea a todo nuestro orden jurídico. Sí, porque como comentábamos, nuestra Constitución es lenta. ¿Por qué? Porque es dura, es rígida. O sea, nuestro sistema constitucional no es de esos que se pueden modificar de la noche a la mañana, y mientras que en el ámbito internacional los derechos humanos iban avanzando a pasos agigantados, pues nuestros derechos humanos eran, digamos que, o nuestra Constitución los veía desde una perspectiva pues un tanto más, digamos, con más cuidado en tocarlos, ¿no? Y no modificarlos pues para que no se viera como una vulneración de derechos humanos ejercida por el Estado. El caso más ilustrativo de esta figura fue la de la abolición de la pena de muerte. Desde el 57 no se aplica la pena de muerte en nuestro país. El último caso, o dos datos interesantes, es que la última sentencia por pena de muerte la dictó el licenciado Marco Antonio Leija, Papá Toñito,
que la dictó él, pero esa sentencia no se ejecutó, pero fue la última persona sentenciada por pena de muerte. Y allá en Hermosillo, Sonora, en los patios de lo que es el Museo de Sonora, antigua penitenciaria en aquella época, ahí se ejecutó a la última persona por pena de muerte. En el 57, y fue Humberto Samarripa, si no mal recuerdo el nombre, sentenciado a morir por pelotón de fusilamiento por el asesinato y violación de una menor de edad. Aquí lo interesante es que México desde 57, 58 ya no había aplicado la pena de muerte y después la fue erradicando poco a poquito de la Constitución. Ya para la época del año de los 90, ya únicamente ahí estaba como en los casos de traición a la patria, en casos de militares, así como que muy escondida, pero sin aplicarse. ¿Por qué? Porque ya habíamos firmado tratados internacionales en los cuales México se había comprometido a eliminarla como una sanción por la comisión de delitos. Pero siempre se hacía la reserva de decir, está bien, no la voy a aplicar, pero la obligación de erradicarla de mi Constitución y de prohibirla en la Constitución, dame tiempo. Mi Constitución, digamos que es más difícil de cambiar, por eso es que necesito tiempo para modificarla, y no fue sino hasta el 2000 cuando por fin queda absolutamente desterrada la pena de muerte de la Constitución mexicana. Tan es así que incluso en el artículo 29, que es el que se encarga de regular la cuestión de la suspensión de derechos humanos y sus garantías, ahí claramente dice, con independencia del tipo de amenaza para la sociedad, o en la peor de las invasiones, o en el peor de las situaciones para el país, nunca se puede suspender el derecho a la vida, ni la prohibición de la pena de muerte. Así claramente lo dice. Entonces, ahí es donde se ve plasmado por fin el compromiso internacional que adquirió México de erradicarlo. Bueno, precisamente para eso son los cánones de interpretación, porque a veces la Constitución no está Me imagino que han ido cambiando con los años. Sí, porque de la misma manera que los derechos humanos van cambiando, también los cánones de interpretación se tienen que ir adecuando para poder explicar el derecho humano desde una perspectiva distinta. Velo tú, por ejemplo, en el caso de la paridad de género, de la participación en la vida político-electoral de nuestro país. La idea o lo ideal es que exista equidad de la participación. Entonces se tienen que crear normas específicas de carácter teleológico, o sea, que a la distancia, a lo lejos, el fin último de esas normas sea el que se pueda ver que sea una realidad, que la mitad de los candidatos sean candidatas, que la mitad de las personas que están en cargos de elección popular sean mujeres, mitad y mitad, o sea, en un país en donde la mayoría de las mujeres, o sea, el Censo de Población y Vivienda dijo que era, creo que 1 o 2% más de mujeres que de hombres, en un país no podría ser de otra manera que también nuestros gobernantes fueran la mitad mujeres gobernantes. Fíjate que es una cosa curiosa ahorita que estamos conversando. Hace unos días estuve conversando con una colega peruana y ella me decía que actualmente en la Facultad de Derecho, en las facultades de Derecho de allá del Perú, la relación entre hombres y mujeres es de 60% mujeres y 40% hombres. Y me parece que todo esto va a quedar reflejado en cambios de visión paradigmática, tal como resulta en la perspectiva de género, en el juzgar, pero me parece que también en el actuar. Y a mí me gustaría que en este sentido tú me hablaras un poco de estos grupos vulnerables que requieren que el derecho los ponga en situación o condición especial para que sus derechos sean íntegramente respetados y alcancen el pleno de su desarrollo en estas personas. Sí, mira, aquí lo que vale la pena rescatar es que, primero, la promesa es todos los derechos humanos para todas las personas. O como decía mi abuela,
mijo, los derechos humanos son para todos o no lo son. Hay un gran mensaje detrás de eso. Entonces, sí, es un categórico universal, ¿verdad? Exactamente. No hay mayor requisito que ser un individuo de la especie humana para poder ser titular de sus derechos humanos. Pero no se desconoce la circunstancia de que existen grupos que históricamente han sido marginados o grupos que por las circunstancias socioeconómicas, políticas o culturales de sus países se han visto en situaciones de vulnerabilidad. Incluso de nuestro propio país, yo agregaría. Desde luego. No me refiero únicamente a los migrantes extranjeros. Velo en este país como todavía existe un elevado clasismo, mucha discriminación hacia nuestras comunidades originarias de los grupos indígenas de nuestro país, las comunidades afromexicanas que apenas se tuvo noticia, resulta que existían en México, cuando tienen cientos de años formando parte y contribuyendo a la grandeza cultural que constituye este conglomerado que llamamos México. Y no habían tenido ese reconocimiento sino hace relativamente poco tiempo. Esa es una situación que yo pienso a veces genera impaciencia en las personas, en creer que los derechos humanos son inmediatos. Y no, los derechos humanos llevan... Ojalá lo fueran, ¿verdad? Ojalá lo fueran, pero sí llevan paso firme, pero lento a veces. ¿Por qué? Mira, velo en la cuestión de un grupo que a mí me interesaba mucho estudiar, era el de nuestros hermanos que se encuentran privados desde la libertad esperando juicio o por el cumplimiento de una sentencia en materia penal, o sea, los presos que le llamaban, o personas privadas de la libertad. Fíjate cómo en la reforma del 2011 se dijo, el sistema penitenciario de nuestro país se va a regir bajo la base de el trabajo o la capacitación para el mismo, la educación, la salud, el deporte, y le agregaron el respeto a los derechos humanos. Y tú te preguntas, ¿y esa parte para cuándo? O sea, ¿en qué momento le toca a ellos? Y yo veo que ahí van los primeros pasos. ¿Por qué? Fíjate, en materia electoral, los que se encuentran en prisión preventiva ya van a poder ejercer su derecho al voto. Cosa que antes era absolutamente impensable. O sea, los que ya tienen sentencia no, porque parte de la sentencia es la privación de derechos políticos, por la sentencia por haber cometido un delito. Bueno, pero los que sí, pero mientras no hayan sido condenados... Mientras no hayan sido sentenciados, exactamente, existe en favor de ellos la presunción de inocencia. Y por lo tanto, no puede haber una inhabilitación de sus derechos político-electorales. De tal manera que es la primera ocasión que se tiene noticia que van a poder votar los que se encuentran en prisión preventiva. ¿Qué es lo que va a generar esto? Que el mundo de los políticos se vuelque hacia allá también, porque a fin de cuentas ellos también participan en la decisión. Porque son votos, ¿verdad? Son votos. Forman parte de la decisión de quién nos va a gobernar, quién y cómo nos va a gobernar. Entonces, puede ser que si desde 2011 al 2024, pues sí, es que pasaron bastantes años, 13, 14 años, sí, pero es paso a pasito y es con paso firme. No dudes que eventualmente también pueda haber candidatos que en prisión preventiva puedan ser candidatos, ¿no? O sea, ¿por qué no? O sea, ¿cuál sería el obstáculo? ¿Cuál sería pues, si hay a favor de ellos una presunción de inocencia? No sé, yo pienso que en el caso de los derechos humanos siempre hay que ser muy pacientes, hay que tener un ojo crítico, un análisis detallado de cómo han sido esos cambios trascendentales e irlos estudiando de manera metódica para ver si sí, poder hacer una evaluación correcta y decir si se ha avanzado o no se ha avanzado, o estas son las asignaturas pendientes que nos quedan en materia de derechos humanos. Aunque ahorita te refieres a los derechos humanos de los sujetos a proceso, pero en realidad esta cuestión del respeto de los derechos humanos también nos involucra a los que no estamos sujetos a proceso. Es decir,
el categórico universal se extiende y permea hacia todas las personas que participamos en la sociedad y que constantemente vemos abusados nuestros derechos fundamentales, que incluyen no solamente los básicos de la vida, la libertad, sino eventualmente otros derechos humanos que se han ido desarrollando en su alcance y contenido. Sí, esa es la distinción particular de los derechos humanos, que de la misma manera en que todos los podemos disfrutar, a todos nos pueden afectar algún derecho humano, de tal manera que todos somos potencialmente sujetos de una violación de derechos humanos, ¿sí? Entonces, de esa manera es que también se debe de maximizar los esfuerzos para evitar que se violen derechos humanos, ¿no? Entonces, esa es como, digamos que una dualidad del derecho humano que no solo es titular, sino que también puedes verte afectado con una violación de derechos humanos. Además, me da la impresión de que la visión de los derechos humanos ha cambiado, en cuanto que hoy todas las autoridades, pero también todas las personas que somos beneficiarios de estos derechos, tendemos a ver nuestra realidad con criterios transversales de protección y reconocimiento de estos derechos fundamentales. Sí, en la vida, en los hechos, en la vida diaria, nosotros encontramos personas de todo tipo, hombres, mujeres, niños, niñas, adultos mayores, indígenas, personas de la comunidad de la diversidad sexual, etc. Pero también adultos mayores, ¿verdad? También personas adultos mayores. Adultos mayores, indígenas, personas creyentes, no creyentes. La experiencia humana es una que se da en una multitud de expresiones. ¿Cómo entonces no pensar que los derechos humanos tienen y pueden y deben alcanzar a todas esas formas de expresión? Esa es la flexibilidad de los derechos humanos, que puede, bajo su paraguas de protección, puede alcanzarlos a todos, porque para eso son. O sea, es muy difícil tú que en la vida real te encuentres personas que solo pertenezcan a un grupo. ¿Y por qué? Porque puedes tú encontrarte personas que son mujeres, sí, mujeres de una comunidad indígena, sí, que además sean adultos mayores, sí, que además tengan una discapacidad también. O sea, es una expresión multifacética el ser humano. No podrían entonces los derechos humanos estar limitados, por eso es que están intercomunicados, es la interdependencia de los derechos humanos, que es uno de los principios de los que habla nuestra Constitución. ¿Y por qué está explicado de esa manera? Porque nuestra misma Constitución reconoce que no es un solo tipo de ser humano al que está protegiendo, son una multitud, un conglomerado de personas que han decidido vivir en México. Y que, sí, como tú dices, una amplia explosión de posibilidades y diversidad, tanto como la imaginación. Exactamente, esa es una definición categórica de la experiencia humana. No se puede negar la realidad, no se puede decir, bueno, que no haya grupos vulnerables entonces para que nadie sufra. Sería absolutamente absurdo pensar de esa manera, porque no mejor permitir que los derechos humanos protejan a todos, que es más fácil, ¿sí? O qué es lo que es más, no más fácil, sino más viable o más posible de realizar. Que el instrumento de protección de derechos humanos está ahí para el que lo necesite. Y que cuando no pueda pedir auxilio, sean otros los que a su nombre puedan recurrir y lo arropen en ese manto protector de derechos humanos. Pero también esto implica una conciencia desarrollada, como la veo, en las autoridades de tomar medidas inmediatas y efectivas.
Sí, hay un compromiso de obligación que tienen las autoridades de tomar medidas de protección, reparación y prevención de violación de derechos humanos. De hecho, eso es una característica también de las sentencias de la Corte Interamericana, no nada más que se pronuncian en el sentido de que México es culpable o no de la violación de alguno de los derechos consagrados en la Convención Interamericana. Además, dice, esta es la cuantificación del monto por la reparación del daño que causaste, pero también tendrás que hacer actos tendientes a evitar que vuelvan a ocurrir. Ahí está la verdadera fuerza de las sentencias de la Corte Interamericana. De ahí salen las reformas y los criterios de interpretación que hace la Suprema Corte de Justicia, para prevenir que a futuro se vuelvan a cometer ese tipo de atropellos de derechos humanos. Esa es la verdadera fuerza de las sentencias de la Corte. No que Bueno, hayan esto creo que sentenciado. necesariamente nos lleva a hablar entonces cuáles son estos cánones y criterios de interpretación que se dan, por supuesto, en la Suprema Corte de Justicia, pero también en los tribunales colegiados y que yo veo que ya están permeando a los poderes judiciales de los estados. Sí, desde Cuéntame, luego, ¿cuáles porque son estos criterios y cánones de interpretación? sí, la obligación dice todas las autoridades dentro del ámbito de sus competencias. Todas las autoridades dentro del ámbito de sus competencias deberán proteger los derechos humanos. Eso es más que evidente para el Poder Judicial, que es el que interpreta las normas en donde a veces se contienen disposiciones que tienen que ver con derechos humanos. De ahí nace, por ejemplo, juzgar con perspectiva de género, la figura de juzgar con perspectiva del interés superior del menor, juzgar con perspectiva hacia los adultos mayores, juzgar con perspectiva para grupos vulnerables por su situación de vivir en una situación de desventaja, las comunidades de nuestros hermanos migrantes, las personas que viven en condición de calle, etcétera. Entonces, estas figuras de protección ya no quedan únicamente en el plano del texto constitucional, sino que también se han bajado al ámbito de la interpretación de las normas y de la aplicación en los pronunciamientos, sentencias o pronunciamientos que hagan el Poder Judicial también. Y otras autoridades quienes también tienen obligación de cumplir, ¿no? Con esas disposiciones en materia de derechos humanos. Entonces, para eso te sirven a ti los criterios o los cánones de interpretación para poder explicar las cosas como son y para poder argumentar de una mejor manera las decisiones que se toman, particularmente cuando se involucran derechos humanos. Está el canon, como veíamos, el canon semántico, que se refiere al significado especializado de las palabras, el canon teleológico, el fin último de la norma, el canon práctico, el pragmático, que dice, yo no analizo mucho si la norma es buena o mala, yo lo único que quiero es un fin práctico. ¿Sí? Cada uno de esos, conocerlos. Esa es la labor, así como dicen que el Estado tiene la obligación de proteger, respetar derechos humanos y reparar cuando estos han sido tocados, también el ciudadano tiene la obligación de informarse de qué son los derechos humanos, cómo se interpretan, porque también en nosotros recae la labor de difundirlos, de protegerlos, de hacerlos, de materializarlos. ¿Sí? ¿Cómo se vería esto? Mira, te doy un ejemplo, un tema no tan controversial. El tema de el acceso a la información. ¿Qué pasaría o qué problema habría si a los niños en las primarias, luego del tercer grado, que es cuando ya saben leer y escribir, lo básico, también les enseñaran que tienen un derecho humano de preguntar al Estado cualquier información que a ellos les interese y que el Estado tiene la obligación de responderle? ¿Qué pasaría si en tercero o cuarto de primaria se les enseñara a los niños, ¿sabes qué? Tienes este derecho y te voy a enseñar a ejercitar? Eso es vivir los derechos humanos. O sea, que no se queden en el plano así de lo etéreo, de decir, no, pues sí tengo un derecho humano de acceso a la información, o el derecho de petición, que tiene sus reglas también, pero ¿qué pasaría si se les enseñara desde niños a decir, sabes qué? Tú tienes el derecho de pedirle a la autoridad. No es una obligación de cumplírtela, pero aquí están los lineamientos de cómo se ejercita ese derecho. O sea, no tiene que uno esperarse a estar en la facultad de Derecho para poder aprender y ejercitar esos derechos.
Se tienen que Y vivir. normalmente uno piensa y dice las autoridades, el gobierno, el Estado, pero hoy veo, ahorita que estabas hablando de las escuelas, que hay nuevos sujetos obligados al respeto de los derechos humanos y entre ellos me refiero concretamente a las escuelas, que hoy en día están obligadas a evitar que se den condiciones de bullying, a tomar medidas en caso de abusos de A los demás respetar compañeros, el a derecho de pedir identidad de los menores. al derecho de identidad de los menores, a pedir disculpas, inclusive a reparar el daño. Exactamente, sí. La parte de las disculpas, que es un elemento también que en ocasiones se contiene en las sentencias de la Corte y en algunas sentencias aquí en el orden jurídico mexicano, es yo creo la que moralmente tiene mayor carga emotiva, porque no solo es reconocer que hubo una omisión por parte del Estado, sino que O una acción intencionalmente, inclusive. sino que también puede ocurrir el caso de que intencionalmente autoridades o entes del Estado de manera perniciosa violaron algún derecho humano. Y en el pedir las disculpas está esa mancha que se vierte sobre ellos, sobre la cual tienen que borrarlo a través del ejercicio de pedir disculpas. O sea, la figura de pedir perdón se torna filosófica, pero con una fuerza moral que va detrás de eso tan poderosa. Porque es que ha habido ocasiones en las que secretarios de gobernación han venido a Nuevo León a pedir perdón por tal o cual caso, ¿sí? Entonces, que no es porque les nazca, es porque va de la mano del ejercicio de reparación de los derechos humanos que violaron. Que esto tiene que ver con un tema que yo sé que para ti reviste especial interés, que son los derechos de las víctimas, no nada más las víctimas de delitos, sino las víctimas de acciones, inclusive que ocurren en el ámbito del derecho civil. Y me hablabas tú de víctimas primarias y secundarias que eventualmente también requieren ser tratadas, atendidas y cuyo daño eventualmente tiene que ser reparado. Sí, la Ley General de Atención a Víctimas y también la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia introdujeron una figura muy interesante, que eran las víctimas secundarias. ¿Quiénes son? Aquellos que, sin ser los sujetos pasivos que le llamaban antes del delito, o sea, la víctima directa, sí tenían una afectación por la cercanía del vínculo de amistad o de parentesco respecto de la víctima primaria. Tú dime, tú dime si no es así, que cuando ocurre algún delito de trascendencia social, no es únicamente la víctima y sus familiares, sino toda la sociedad la que se siente dañada con alguna conducta criminal o con alguna violación de derechos humanos. ¿Sí? Es el reconocimiento de saber que el delito va más allá de la persona que está siendo afectada directamente, que se pueden extinguir, se puede El delito extender, o el ilícito civil. exactamente, se extiende en una ola nociva hacia quienes rodean a esa persona que ha sido víctima de un delito. ¿Sí? Por eso es que también se crean las comisiones, los comisiones o consejos, depende cómo o secretarías técnicas, varía ahí por estado, pero de los programas de atención a víctimas de delito. Ya no solo como un programa de la Comisión de Derechos Humanos, sino aparte se crean organismos que se encargan exclusivamente, como aquí en el caso de Nuevo León, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito, en reconocimiento de que hay ocasiones en que los delitos son tan trascendentales que no únicamente son las víctimas directas las que se afectan, sino que también la comunidad que lo rodea, los familiares que lo rodean y la misma sociedad en general. Y además a mí me parece que esta protección tan importante de los derechos humanos viene a dar por terminada una cultura del abuso social y de solapar
de esconder y justificar el abuso social constante que no nada más afectaba de manera directa o indirecta a las víctimas primaria y secundaria, sino que eventualmente causaban una lesión social, causan un daño a la sociedad, y me parece que la sociedad misma se enferma cuando se vive en una cultura del abuso. Sí, y la cultura de violencia genera evidentemente más violencia, particularmente para quienes lo sufren constantemente. Y por eso tú ves colectivos de mujeres, colectivos de personas migrantes, colectivos de todo tipo que tienen que recurrir a la manifestación social, a las marchas, para poder exigir, además de la protección, el reconocimiento a su derecho a existir como colectivo y a su derecho de ser protegidos por el Estado. Esa es una de los motivos o una de las consecuencias que se tiene cuando el Estado sistemáticamente se obliga de la protección de ciertos grupos de la sociedad. Es que invariablemente se van a unir como colectivo y van a empezar a reclamar que a fuerza se cumpla con el respeto de sus derechos humanos que tienen. Y viendo hacia el futuro, ¿qué podemos esperar en términos de desarrollo de esta cultura de los derechos humanos y cómo crees que vaya a evolucionar en el conjunto social? Mira, lo podemos ver de dos vertientes. Como no es una agenda concluida todavía quedan muchas asignaturas pendientes. Ojalá algún día concluya, pero lo veo. Para las mujeres, para los niños, para los adultos mayores, para las personas indígenas, para las personas que viven con una discapacidad, para los adultos mayores. Tú tienes tenemos como humanidad un sinfín de asignaturas pendientes. Pero también ha habido avances muy positivos. Hoy por hoy, gracias a la tecnología, tenemos acceso a conocer al menos cuáles son nuestros derechos. Impensable hace 20, 30 años decir que basta con que yo me conecte a la computadora para conocer cuáles son las obligaciones en materia internacional que tiene México respecto a los niños. ¿Cuándo tenía uno que ir allá al Senado a ver qué documentos había firmado y luego ahí andar correteando y a ver si los encontrabas, ¿verdad? Encontrar la fecha de la publicación del Diario Oficial de la Federación para saber si sí lo que habían firmado era un tratado y no un mero pronunciamiento, porque el pronunciamiento pues no es vinculatorio el tratado, ¿sí? Y luego revisar a ver si no había habido alguna reserva por parte del Estado mexicano. Entonces, ha habido desde luego avances. ¿Hacia dónde creo yo que van? Como te decía, hay asignaturas pendientes, pero también hay avances. Y hay con esto, particularmente con la tecnología, hay un cuerpo de derechos humanos que se van a ver en colisión y que se van a ver discutidos hacia el futuro. Por ejemplo, el derecho a la privacidad. Hoy más que nunca, nuestra privacidad es muy vulnerable. Y también nuestros datos personales, privados, personalísimos, desde hace muchos años que los tiene Facebook y otras tantas plataformas. Sí, se los estamos regalando, ¿verdad? Los estamos regalando, entonces, y los tienen, y no hemos entrado a un nivel internacional de empezar a discutir, tienes mucha información, ente electrónico, tienes mucha información, demasiada información de nosotros. Entonces, ¿cómo es que los vamos a proteger a futuro? Eso yo pienso que ahí está, digamos que el siguiente paso de nuestros derechos humanos. Es cómo nos vamos a proteger de la tecnología. Porque ahora ya no tenemos solo un frente que es el Estado tratando o siendo responsable de derechos humanos. Tenemos compañías privadas que también tienen datos personales que pudieran poner en jaque nuestros otros tantos derechos humanos. Y esto desde luego quedará a lucha, una revolución de conciencias y una revolución ideológica que dirá, hay que protegerlos y regularlos de alguna manera. Y así como antes no existía la Internet, habrá nuevos desarrollos que
impondrán nuevos desafíos, me imagino. Velo, por ejemplo, con la cuestión de la inteligencia artificial y con la generación de imágenes generadas por computadora. Ahorita pueden poner tu cara y tu voz en una simulación y lo pueden decir algo que es completamente lo contrario a tus principios e ideales, sin que nadie pueda detenerlo. Y se viraliza y te como y te vetan así de las redes sociales, ¿sí? Entonces ese es el riesgo y el paso siguiente que se va a dar de seguro en los próximos meses, no, ya no vamos a decir años. Se va a dar una muy interesantes discusiones. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son también como la tecnología, que va galopando a pasos así agigantados, mientras que el cuerpo de derechos que lo protege y tutela, pues es un poquito más lento, ¿no? Por los procesos de creación de normas legislativas. Y este es un camino de constante evolución. Si tú tuvieras que hacer una valoración de cómo hemos avanzado y hacia dónde vamos y la situación actual que actualmente guarda la protección de los derechos humanos, estas evoluciones de desarrollo que tú me cuentas en materia de cánones y criterios de interpretación, ¿cuál sería tu valoración de la situación actual? Aquí lo que no hay que perder de vista es que nuestro cuerpo de derechos humanos que tenemos en la actualidad es del 2011, o sea, tiene 13 años. Es como pedirle a una persona de 13 años que haga una tesis de doctorado, por ejemplo. ¿Qué sabes? ¿Cómo lo tienes que valorar? Lo tienes que valorar a la luz del momento histórico en el que vivimos, al momento histórico en el que fueron creados, las necesidades que se tienen, lo práctico que resulta. También, como te comentaba, no es de la noche a la mañana que se dan estos cambios y esta transformación. No hace mucho tiempo, tuvimos que independizarnos de otro país, hace poco más de 200 años. Y tú me podrás decir, es que eso fue hace mucho tiempo. No, para la historia eso es un chasquido, o sea, eso no es absolutamente nada. Entonces, yo pienso que lo correcto no es evaluarlo en función de qué tanto hemos avanzado, sino decir, ¿cómo le vamos a hacer para ya no detenernos? Si ya está la progresividad de los derechos humanos en la Constitución, entonces, ya, ¿cómo le vamos a hacer para ya no parar este avance que tenemos en materia de derechos humanos? Para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió entre el 20 y el año 70 de nuestro país, en donde en 50 años no se tocaron los derechos humanos. Entonces, ese pienso yo que sería más bien la reflexión que hay que hacer. ¿Cómo le hacemos para que ya no se detenga esto? Para que sigan avanzando. Porque las formas de expresión de los seres humanos van a continuar evolucionando. La tecnología va a seguir avanzando. Están temas, por ejemplo, que te ponen a temblar, el de la eutanasia, sobre el cual no nos hemos pronunciado todavía como país. El tema de el aborto. Ahí estamos entre que sí, que no, y que unos estados sí, otros estados no. Es el tema de, no sé, de tantos temas que hay, así que son temas así como que muy delicados y hay que tratar con visitas en donde te digo, no, lo que ha ocurrido es un proceso de que la ciencia avanza muy rápido. Es cuestión de tiempo, si no es que ya haber nacido un niño clonado, por ejemplo. ¿Y qué derechos humanos tiene esa persona? ¿Y qué va a pasar cuando la ciencia médica evoluciona a tal punto que el mundo del derecho ya no le pueda dar respuesta? ¿De dónde vas a sacar los criterios para poderlo interpretar? No, simplemente la cuestión esta, que es un tema que tú también dominas, de la maternidad subrogada y los retos que pone en instituciones que parecían totalmente firmes e incuestionables, tales como es la cuestión de la afiliación, etcétera. Sin lugar a duda, los retos se están volviendo
cada día más desafiantes. Yo veo que entre los intelectuales como tú, todas estas cosas quedan perfectamente claras, pero ¿está permeando esta conciencia de los derechos humanos en la mayoría de la población? Sí, en la medida en que se difunda, yo siempre les comento a las personas con las que tengo la oportunidad de platicar, particularmente a los que son estudiantes de Derecho, ¿no? Hay tres, tres virtudes que tienes que tener como abogado. Leer. Si no te gusta leer, ponte a leer hasta que se te haga hábito. Esa es una. Segundo, todos los viernes métete a la página de la Corte a ver cuáles son las sentencias relevantes que se han pronunciado, porque ahí viene el futuro de las demás sentencias que se van a dictar, y además viene también los criterios que otros tantos tribunales van a adoptar. Entonces, leer todos los viernes, sin falta, allá a las 11 de la mañana más o menos, que suben las sentencias de la Corte, revisarlas detenidamente, y por último, no perder la fe en que sí vamos a seguir avanzando en materia de derechos humanos. Porque no hace mucho, a las mujeres a las que se las tragó la tierra en Chihuahua, les querían decir muertas de Juárez, cuando en realidad era que sistemáticamente el Estado las revictimizaba, y en lugar de pedir y ordenar una búsqueda expedita, inmediata, se dedicaba a denostarlas y decir, es que se fue con el novio. Entonces, es necesario conocer los derechos humanos y no desanimarse, porque sí hemos avanzado. Hoy por hoy están los protocolos de búsqueda inmediata de niños, niñas, de mujeres desaparecidas, de personas desaparecidas en general. Tuvieron que haber ocurrido una serie de tragedias para que esto pasara, pero sí van avanzando, poco a poco. Para que esto pasara y para que hubiera una conciencia de que hay que trabajar en estos ámbitos, porque realmente lo peor que le puede pasar a una sociedad es vivir en la indolencia de no hacer nada y no tomar medidas de ningún tipo contra los abusos constantes de quienes ejercen el poder, ya sea el poder público o el poder privado que viene del dinero, de la posición social o de la jerarquía. Sin lugar a duda hemos tratado muchísimos temas, y cada uno de estos temas podría dar para un programa entero, porque se abren vetas de increíble riqueza. Y en este sentido, a mí me gustaría invitarte para que en futura ocasión tú te puedas reunir conmigo a continuar conversando sobre estos temas que me parece que dan para innumerables programas. Pero al vernos en la necesidad de concluir, a mí me gustaría pedirte que antes de despedirnos dirigieras tú un mensaje para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. La invitación es muy sencilla, tal cual lo dijo mi abuela. No hay que olvidar que los derechos humanos son para todos o no lo son. Te agradezco mucho esta afirmación tan categórica y tan francamente clara y contundente. Y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa, les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría tratar especialmente aquellos temas que resulten de su mayor interés. Al maestro Miguel Espinosa Cid, no me queda más que agradecerle nuevamente su generosidad y apertura al tratar todos estos temas complicados y me parece también un tanto espinoso.
Así es que sin más por el momento, me despido y tendré el gusto de saludarlos la próxima semana. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Carlos, por la invitación.